¿Cómo estás, John? Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar aquí. Igualmente. Bueno, ¿por qué hemos llegado al borde del precipicio? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Qué cosas se fueron haciendo mal para haber llegado a esta situación? Bien. Bueno, el origen de todo este problema es algo que la sociedad argentina conoce, que es un gasto fiscal totalmente desmedido. Hoy la Argentina tiene un gasto que es infinanciable, que el gobierno anterior lo logró financiar a través del mercado internacional y en parte sobre el final con el apoyo del FMI, y este nuevo gobierno pensó que iba a poder financiarlo a través de deuda local en pesos, una deuda local que se ajusta por inflación, la famosa deuda SER o una deuda que se indexa con el ritmo inflacionario. Eso venía sucediendo relativamente bien hasta el mes de abril pasado, en donde el mercado empezó a tener ciertos temores de que esta deuda iba a tener algún tipo de reestructuración o problemas de repago, con lo cual todo lo que se denomina el rollover de deuda, es decir, la deuda que te va venciendo y vos tenés que seguir renovando, que el ministro Guzmán tiene que seguir renovando mes a mes, el mercado se corrió y dejó que esos bonos caigan. Cuando esos bonos caen, rápidamente el ministro Guzmán, a través del Banco Central, sale a recomprar esos bonos. Salen a recomprar bonos en mercado secundario, consecuentemente expandiendo la base monetaria, emitiendo dinero. Eso, lisa y llanamente, es más inflación. Entonces, por un lado, para resolver un problema, se meten en este problema que ya venía bastante agravado, el tema de la situación inflacionaria en la Argentina, y para que te des una idea de la magnitud, en el mes de junio, solo en el mes de junio, la emisión monetaria alcanzó, entre emisión y adelantos transitorios al Tesoro, 700.000 millones de pesos, que es aproximadamente el equivalente al 20% de toda la base monetaria argentina, solo en un mes, y es equivalente a lo que te autorizó el FMI para todo un año. El mercado ve eso, y cuando ve eso, ya sabe. ¿Qué es lo que ya sabe? Que va a haber más inflación, que esos pesos que no van a esos títulos ni a esos fondos SER van a buscar al dólar, y es lo que está pasando en las últimas semanas, en donde el dólar está con una presión muy fuerte. Cuando digo dólar me refiero al dólar financiero, que es el contado con liquidez. ¿Qué quieres decir cuando haces referencia, perdón que te interrumpa, el mercado se corrió? Poneme un ejemplo práctico para que lo entendamos. El mercado no está dispuesto a seguirle financiando la deuda en pesos indexada al ministro Guzmán. Por más que el ministro Guzmán insiste en que la deuda en pesos del gobierno argentino es el activo más seguro de toda la economía argentina. Entonces, si no está el mercado que te la financia, alguien la tiene que salir a financiar, porque si no caes en default automáticamente. Y la mala noticia es que los próximos meses, el día martes hubo un vencimiento muy grande de deuda en pesos que fue de 600.000 millones de pesos. Esa situación se repetirá todos los meses de acá hasta fin de año, porque hay deuda que está venciendo y venciendo y venciendo. Entonces, todos los meses vamos a tener esta situación de estrés en donde probablemente el mercado siga fuera de ese rollover y tenga que salir el Banco Central a emitir para comprar y hacer todo. Bueno, Alberto Fernández, entre tantas frases desopilantes que ha venido diciendo, dijo, faltan dólares porque estamos creciendo, la economía está creciendo, es un problema de crecimiento, o sea, nos va tan bien que nos faltan dólares. Bueno, mira, la economía se está recuperando, se estuvo recuperando, no está creciendo, se estuvo recuperando de la caída tan pronunciada que tuvimos durante la época de pandemia. Entonces, en una economía donde no hay inversión, esa recuperación pone presión a la oferta de insumos, a la oferta de trabajo. De hecho, la tasa de desempleo que ellos muestran es una tasa relativamente baja, es de un 7%. No es cierto lo que dice el presidente, no es cierto. Lo que está pasando es que la economía argentina está asfixiada, está ahogada. Eso significa, la inflación, el gobierno le gusta denominarla que es multicausal. Es mentira. La inflación tiene una sola razón y es la emisión monetaria, que es lo que está haciendo este gobierno. Entonces, mientras sigamos por la senda, hay dos caminos acá posibles. La economía, 1 más 1 es 2. Un camino es una racionalidad fiscal, ir por un ajuste del gasto público, ir por un sinceramiento de las variables monetarias y económicas, por un sinceramiento del atraso tarifario, del atraso cambiario. El dólar oficial en 130 pesos está muy atrasado. No es competitiva la economía argentina con un dólar de 130 pesos. Entonces, vamos por ese camino que el gobierno no lo quiere tomar, el gobierno no quiere devaluar el tipo de cambio oficial. Entonces va por el otro camino que le queda, que es más restricciones, más cepos, más trabas a la economía y más emisión monetaria. Eso significa más inflación
y más presión cambiaria. Digamos, la economía no se está curando, simplemente están manteniendo en agonía lo que ya está. Sí, que la gran duda es si esta agonía en la que está la economía puede subsistir los próximos 18 meses que faltan de mandato de este gobierno. Es una eternidad, ¿no? Es muchísimo tiempo. Esta situación en la que estamos atravesando en este momento, el mercado esperaba que sucediera el año que viene, en junio del año que viene, en plena época electoral, a la espera de la transición de gobierno. Se adelantó un año. Entonces, los 18 meses que tenés por delante son muy difíciles y sobre todo los siguientes 6 meses, que son los 6 meses en donde el gobierno no acumula dólares. Te doy este dato. El Banco Central históricamente acumula dólares la primer semestre de cada año producto de la exportación de commodities, de la soja principalmente, que está con un valor muy alto la soja, está en precios históricos muy altos. Y el segundo semestre, entonces lo que acumula en el primer semestre lo utiliza para pasar al segundo semestre. Y típicamente se acumulan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por semestre del primer semestre. Este año solo han acumulado 300 millones de dólares. Estos últimos días han logrado acumular un poquito más por el hecho del super cepo. Pero ¿cómo vas a enfrentar el segundo semestre? Que tenés vencimientos de deuda muy fuertes, tenés vencimientos de importaciones de energía. El sector turismo está demandando mucho dólar, hay muchos argentinos viajando al extranjero. Muchas de las medidas que vamos a ver de más restricciones y más cepo, las vamos a empezar a ver por ese lado. A las importaciones, energía no podés dejar de importar porque te quedas sin energía. Pero muchas de las medidas van a tener que ver con el turismo, ¿sí? Y con las importaciones. ¿Qué pueden hacer con el turismo, por ejemplo? Y quitar el dólar solidario y que los dólares que vos consumás afuera con tu tarjeta de crédito tendrás que ir a pagarlo con tus dólares billete o con dólares de afuera que traigas. Eso te diría que es casi de cajón que viene. Y vamos a ver una presión cambiaria muy fuerte, muy fuerte. Todos los pesos que no van a deuda indexada van a buscar dólar. El argentino ya sabe, la sociedad argentina ya ha pasado esta crisis, ya sabe cómo protegerse. El stock de dólares fuera del Banco Central es gigantesco. Tenemos casi un PBI fuera del control del Banco Central y del gobierno. Al único que le faltan dólares en esta economía es el Banco Central. Los argentinos, las empresas, todos tienen dólares, pero lo que no tienen es certidumbre, no tienen confianza. Este gobierno no tiene credibilidad ni siquiera para hacer los ajustes fiscales y de política monetaria que le hacen falta a la Argentina para reencauzarse. Bueno, ¿qué significaría hoy? Porque todo el mundo dice lo necesario es un ajuste fiscal. Está bien, subir las tarifas. ¿Qué más? Congelar los salarios. Va a haber más inflación. ¿Quién se banca esto? Porque este gobierno no lo va a hacer. Los que están en la oposición dicen, eso habría que hacer, hay que hacerlo. ¿Quién se atrevería a hacerlo en el gobierno? ¿Y cuánto tiempo duraría? Esto, mira, se resuelve como se resuelve históricamente en la Argentina este tipo de situaciones que ya la hemos vivido, se resuelve con una devaluación del tipo de cambio oficial fuerte. ¿Qué significa? Hoy tenés un tipo de cambio de 130 pesos, lo llevas a 170, 180, a 200 pesos en un periodo de tiempo muy corto para licuar todos tus pasivos en pesos. Licuas todos tus pasivos monetarios en dólares, se achican y vuelves a empezar. Pero ¿quién puede hacer eso? Sin un programa económico y monetario detrás de eso te dura muy poquito. Es decir, vos vas a devaluar, te comes el costo político de la devaluación, pero si no lo acompañas de un programa económico, a los 6 meses, al año, ya estás de vuelta en la misma situación. Entonces, ¿qué creo yo que va a tratar de hacer este gobierno? Va a hacer básicamente lo que le recomendó Melconian a la vicepresidenta. Devalúa un poquito, compra tiempo, ¿sí? La devaluación te compra tiempo y trata de llegar como puedas a diciembre del año que viene. El que asume, si no explotó antes, arriba de un polvorín, ¿no? Asumen una situación muy delicada, muy delicada, teniendo que hacer reformas muy drásticas a la economía argentina y a las instituciones argentinas, desde el Banco Central, las reformas laborales, digamos, la economía argentina tiene que volver a ser competitiva. Tenemos que generar empleo privado. Para que se genere empleo privado, las empresas tienen que invertir, tienen que crecer. Nadie pone un peso de afuera hoy acá, ¿no? Olvídate, no, es imposible traer inversión extranjera a Argentina. Primero porque explicar los 200 tipos de cambios que hay, por dónde entras, cómo la sacas, no quieren tener ese tipo de discusión. Prefieren esperar. Fíjate el valor de los bonos en dólares. Los bonos en dólares esta semana llegaron a valer 20 centavos por lámina. Después de una reestructuración, después de un acuerdo con el FMI.
O sea, realmente la situación económica es delicadísima. Inexorablemente en algún momento u otro vamos a ir a una devaluación del tipo de cambio oficial y a un ajuste. Lo haga este gobierno, lo haga el que viene, pero y le pongan el nombre que le pongan al ajuste, ¿no? Exactamente. No nos vamos a escapar de esa, como ya ha sucedido muchas veces en la historia argentina. El mensaje que yo también te quiero transmitir más allá de toda esta realidad es que la Argentina se va a recuperar, la Argentina se va a volver a recuperar. Argentina sigue siendo un país muy importante en la geopolítica mundial, tenemos alta participación en la exportación de commodities, hoy nos ayuda que tenemos todavía una soja muy alta, ojalá que la recesión que probablemente ingrese la economía americana no haga que eso baje, pero Argentina tiene todavía palancas de recuperación, tenemos una mano de obra muy calificada, tenemos un sector tecnológico muy importante, la sociedad está cubierta de alguna forma, el que tiene, no va a haber un corralito, no va a haber cosas que pasaron en el 2001, pero sí va a haber un ajuste económico y un ajuste monetario muy, muy fuerte, que una vez traspasado eso, Argentina va a volver a empezar gradualmente y vamos a volver a acomodarnos. Ojalá eso lo haga alguien, independientemente del que venga, que sea alguien que tenga una racionalidad fiscal, una visión de integrar a la Argentina en el mundo, no aliarnos con los países que están peleados con el mundo, Irán, Venezuela, Cuba, etcétera, ir con los bloques económicos para poder exportar, para poder comercializar y poder darle potenciamiento a nuestras empresas y nuestras industrias. John, cuando Cristina habla de un festival de importaciones, ¿cómo impacta eso? ¿Cómo ha impactado? Porque Cristina evidentemente ya agarró la lapicera ella, ¿no? Sí, lo que dice Cristina es una realidad que obviamente se está importando mucho, ¿sí? Pero las empresas del Estado son las que más importan, ¿no? Sí, además la pérdida fiscal que arrastran esas empresas, ¿no? Que nadie lo dice, pero cuando empezás a mirar las cuentas fiscales, aerolíneas, etcétera, acumulan una pérdida muy grande. Evidentemente, la vicepresidenta tiene un peso enorme en lo que está pasando. Ella se está tratando de despegar de esta gestión por todos los medios posibles, no quiere quedar pegada a este fracaso económico, pero creo hoy que ella tiene una lectura económica bastante más acertada de la que tienen Guzmán y el presidente Fernández, de lo que va a pasar. O sea, sabe el escenario que se viene. Ella, yo creo que conoce el desenlace de lo que va a suceder, por eso se junta con Melconian para decirle, bueno, a ver qué estás viendo vos, qué me recomendás hacer, si no, no te juntás 3 horas con un referente económico de la oposición. Claro. Más allá de que descarguen toda la responsabilidad de lo que está pasando en la herencia de Macri, cosa que no resulta creíble. Sí, ese es un argumento que ya quedó obsoleto. Te doy un dato. El presidente Fernández dijo cuando vino acá a Córdoba que iba a usar los intereses de la LELIQ para pagarles mejores jubilaciones a nuestros jubilados. Hoy las LELIQs y todos los pasivos monetarios del Banco Central y la deuda en pesos acumulan 35.000 millones de dólares en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. O sea, ha sobreendeudado a la Argentina mucho más de lo que hizo el gobierno anterior. Y en pesos a tasas que se indexan por inflación. Con lo cual esa bomba de tiempo es lo que te digo, el desenlace que vamos a tener. Don, gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Gracias, un placer. Buenas tardes.